Es hora de Café y Palabras, conociendo más de la política, la economía y la sociedad de Costa Rica y el mundo, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes, porque la política sí importa. Buenos días, ¿qué tal amigos? Les saludo a su amigo Claudio Alpizar Otoya a través de las señales que tiene Ticavisión Radio y Ticavisión Televisión y también, por supuesto, a través de la transmisión en forma simultánea, inmediata, que hacemos a través del canal de YouTube de Café y Palabras, en el cual le invitamos a suscribirse para recibir las notificaciones y también para ver los programas actuales en vivo o en el momento que usted disponga, y también ahí mismo vamos archivando en el canal de YouTube todos nuestros interesantes programas de días pasados. Esta es una nueva iniciativa que hemos desarrollado desde este mes y que esperamos sea de satisfacción de todos ustedes. Es alternativa que también les damos en Noches sin Tregua, de poder ver en televisión el programa, pero también en forma simultánea en YouTube. Por eso los invitamos a que se suscriban a nuestro canal en YouTube. Hoy vamos a conversar, para arrancar la semana, con Dieter Galop, el buen amigo, el analista político, politólogo, que tiene una ventaja seguramente para analizar lo que pasó la semana pasada en la visita del presidente a la provincia, bueno, al cantón de Limón, para ser más preciso, y que generó una roncha política enorme. Y no hay la menor duda que hablar con Dieter es mucho más significativo que con otros analistas. ¿Por qué? Porque aparte de tener el conocimiento para análisis, para ver a profundidad esa coyuntura, Dieter es limonense. Y Dieter, antes de que se diera la asamblea, ya tenía información de muchas de las cosas que iban a acontecer en esa visita del presidente, y también a partir de ahí analizaremos otros datos. Entonces, con Dieter Galop va a ser la parte importante de nuestro programa, pero antes, así pienso. Así pienso, con Claudio Alpizar. He dicho en algunos otros escenarios que el presidente Rodrigo Chávez es como un rey Midas al revés. El rey Midas, todo lo que tocaba, dice la mitología griega, lo hacía oro. En el caso particular de don Rodrigo Chávez, presidente de la República, todo lo que toca lo arruina, desde la perspectiva de la negociación política. Antes de su visita a Limón, parecía que estaba gestando el Poder Ejecutivo una negociación muy interesante que le podría permitir tener más influencia en el directorio legislativo y con ello también la posibilidad de influir no solamente en las sesiones extraordinarias, sino también en las ordinarias de la Asamblea Legislativa. Parecía que había llegado su fracción legislativa, 8 diputados, a un acuerdo con el Partido Liberal Progresista, con la Unidad Social Cristiana y con el Partido Nueva República. Todo indicaba de que el directorio lo iban a formar esas 4 fracciones legislativas. Sin embargo, en esa visita del presidente al Cantón de Limón, se cayó todo, arruinó toda esa negociación, y hoy nuevamente las cartas están sobre la mesa para decidir quién va a ser el presidente, el secretario y el subsecretario de nuestra Asamblea Legislativa, así como los otros miembros suplentes. Pero lo más contradictorio de todo esto es que el propio presidente, quien convocó y que estaba interesado en influir, como no ha podido hacerlo en los 2 procesos legislativos anteriores, en este tercero, para tener un mayor poder de decisión con sus diputados, él mismo lo boicoteó. Es el estilo propio del presidente. Es muy torpe. A veces parece un dinosaurio, no un elefante, en una cristalería. Luego de haber logrado algunos acuerdos, él mismo, apenas saliendo de la reunión, se encarga de boicotearlos. Estamos en Café y Palabras, porque la política sí importa. En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpizar.
Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8, con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Uruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones. ¿Quieres publicar un libro? Somos expertos en acompañar escritores. Libros impresos y digitales en Amazon. Contáctenos jadecr.com. Editorial Jade. Publicamos para el mundo. Ya a la venta, el nuevo libro del politólogo Claudio El Pízaro Toya. Gobernabilidad y gobernanza, fuentes del desarrollo democrático de la nación. Un libro para comprender la diferencia de dos conceptos claves, que son dos caras de una misma moneda. Gobernabilidad y gobernanza, fuentes del desarrollo democrático de la nación. A la venta en las librerías de la Universidad de Costa Rica y en librerías internacional. También lo puede buscar y adquirir en Amazon. ¿Qué tal, amigos y amigas? Espero se encuentren muy bien. Quiero invitarlos para que nos acompañen todos los domingos a ser las 8 de la noche aquí en Ticavisión en Noches sin Tregua. Estamos en nuestra temporada número 13. 13 años de hablar de política con P mayúscula y de tenerlo a usted informado para que esté al tanto de lo que pasa en Costa Rica y en el mundo. Recuerde, domingos, 8 de la noche, aquí en Ticavisión y también en el canal de YouTube de Noches sin Tregua. Un abrazo. Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar. Bueno, como les prometimos, aquí estamos acompañados de Dieter Galo, analista político, limonense, de pura cepa, y quien sin la menor duda va a ser más que interesante ese análisis de esa coyuntura que se dio la semana pasada y, por supuesto, los efectos que va a tener en la elección del directorio legislativo el próximo 1 de mayo. Dieter, gracias por acompañarnos como siempre y un gusto tenerte aquí en Café y Palabras. Muy buenos días, Claudio y público que nos sintoniza a través de Ticavisión y sobre todo a través del espacio Café y Palabras, que es un espacio que evidentemente ha venido durante todo este tiempo haciendo una locución importante en temas de actualidad y de realidad nacional. Y bueno, no es de extrañar que hoy estemos conversando de un tema tan importante que me parece que trae unos subtemas también, ¿verdad? De manera muy relevante precisamente para la negociación del 1 de mayo, pero no solo eso, sino que también el tema de infraestructura, ¿verdad? Que es importante, el tema del directorio legislativo para el 1 de mayo, lo relacionado precisamente con la relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, asimismo, pues lo que se ha venido gestando en estos días precisamente a nivel país, porque ciertamente lo que estás diciendo, Claudio, esa introducción que acabas de hacer, me parece muy importante rescatar de un dinosaurio entrando en una cristalería. Yo creo que se ajusta perfectamente bien, pues ese epíteto, ese ejemplo que estás poniendo precisamente con lo que se ha vivido en las últimas semanas, y no solamente con lo de Limón, sino que lo que se había venido viviendo en otras oportunidades, precisamente entre la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Dicho esto, Claudio, ciertamente tenemos que hablar del 16 de abril en Limón, porque la fecha del 16 de abril es una fecha de contrastes sumamente interesantes, primero desde la perspectiva política y luego desde la perspectiva de seguridad ciudadana. En primer lugar, tenemos un presidente, Rodrigo Chávez, con un discurso cada vez más agresivo, y no me refiero precisamente a lo que está circulando en redes sociales, de que es un agresivo contra las mujeres y todo el asunto. No, me refiero a un discurso agresivo a nivel político, un discurso agresivo a nivel de los diferentes órganos del Estado, y precisamente cómo busca ahora no solamente el beneplácito
de las personas que se encuentran a nivel de redes sociales, sino que también lo está buscando a nivel de grupos organizados, llámese esto fuerzas vivas de las comunidades, como lo hizo en la provincia de Limón. Y esto tiene una particularidad importante porque ciertamente en Limón las movilizaciones de grupos o fuerzas vivas se ha hecho precisamente en ocasión de la defensa de derechos laborales, se ha hecho en ocasión precisamente en temas ambientales en algunas oportunidades, otros se ha hecho en temas precisamente relacionados con trabajo, pero creo que es la primera vez que se hace una convocatoria, un llamado a esas fuerzas vivas en ocasión de temas meramente políticos y sobre todo temas que tienen que ver, que están muy, estrechamente relacionados con el actuar de instituciones que constitucionalmente tienen una función, como en este caso de la Contraloría General de la República. El pasado 16 de abril, el presidente de la República se presenta en la provincia de Limón, propiamente en el Cantón Central de Limón, y hace una convocatoria a grupos organizados, en este caso llamó muelleros, llamó a algunos pequeños sectores de iglesias, llamó otros sectores de mujeres, propiamente cámaras empresariales, llamó sectores también relacionados precisamente con la política en diferentes cantones, y hubo una particularidad en este caso, que fue la movilización de personas desde diferentes cantones hacia el Cantón Central de Limón, junto con sus alcaldes, que de hecho ha Vicente, sido... te interrumpo ahí nada más un momento para Sí, darle un marco de referencia a quienes nos ven y nos escuchan. Esto que estás comentando, voy a ser infidente. Vos me advertiste días antes de toda esa logística que se estaba desarrollando para ese martes. Recuerdo que me comentabas que te llamaba mucho la atención esta convocatoria que se estaba haciendo para ese día y que te preocupaba, sin saber lo que iba a suceder todavía, cuál era el fondo de esa convocatoria. Lo digo porque algunos pueden pensar que estás analizando, como se dice en fútbol, el partido un día después de que pasó el partido de fútbol. No, días antes del evento, no recuerdo si fue sábado, domingo o lunes, vos advertías de la preocupación que tenías en relación a eso que sucedió tal y como vos te lo olías en aquel momento. ciertamente esa movilización se hizo meramente con un fin político. De hecho, pues nosotros tenemos un olfato político, ¿verdad? Y de acontecimientos un poco desarrollado, y ciertamente yo te Yo lo llamo comentaba, olfatímetro. el olfatímetro lo tenemos un poquito desarrollado. Yo te comentaba precisamente que venía en la línea del ataque a la Contraloría General de la República, creo que yo te lo comenté, así como se lo comenté a otros colegas también y amigos, y ciertamente pues fue de esa manera. Buscar grupos organizados, buscar fuerzas vivas comunales para hacer presión en las instituciones públicas, esto viniendo del primer representante de la República, podría inclusive hasta configurar un delito que ya se encuentra estatuido en Sedición, el Código Penal. Es una es rebelión. sedición. No, no, es rebelión, básicamente es rebelión. Sí, pero Cuando, sedición es el llamado al irrespeto, y está también ahí en el Código Penal, sí, correcto. llamar al irrespeto a la institucionalidad y a las autoridades que están establecidas, y eso lo hizo el presidente de la República, se Sí, llame como de se llame, hecho, fue lo que pasó. hay dos figuras penales. Una que es la sedición, cuando se arrogan la representatividad del pueblo, el presidente sí la tiene. El que se ajusta penalmente a este caso sería la rebelión, porque está llamando a rebelarse contra las instituciones que constitucionalmente están ejerciendo su función. La rebelión no debería ser rebelión cuando se trata de instituciones que estén atropellando el orden constitucional de un país. Sin embargo, en este caso, la Contraloría no está haciendo más que lo que la Constitución le manda hacer, que su ley orgánica le manda hacer, y por supuesto supeditado, ¿verdad?, como órgano auxiliar a la Asamblea Legislativa de este país. Y evidentemente tenemos muchísimos hierros. Nosotros tenemos una democracia que no es perfecta, pero siempre lo he dicho, es perfectible, es mejorable en el tiempo. Y es evidente de que este tipo de atropellos, este tipo de discurso tan agresivo, ciertamente lo que ha venido haciendo es poniendo en evidencia de lo que se está emulando algún tipo de estrategia política y de comunicación, como han estado pasando en países norteamericanos. Al inicio de esta gestión, el presidente Chávez inició con una estrategia comunicativa muy similar a la del
presidente López Obrador, en más de una ocasión yo lo he dicho en este programa, hoy está mutando hacia un estilo comunicativo como el del presidente o expresidente Donald Trump, que casualmente en este momento se encuentra en campaña política y ciertamente Y en sectores juicios. ultraconservadores, ¿verdad? Son los más afines a este tipo de temperamento, a este tipo de comportamiento. Ahora bien, ese cambio de comunicación evidentemente cala profundo en comunidades tales como las rurales, ¿verdad? Donde evidentemente el nivel educativo es mucho más bajo. Ya hay un estudio que hizo la Universidad Nacional, precisamente, donde hace mención de que los niveles educativos más bajos presentes en las zonas rurales son los que tienen mayor afinidad por la política y precisamente el temperamento del presidente Rodrigo Chávez. Y ciertamente, encontrando este tipo de elementos, damos al traste con que él empieza haciendo esta movilización social, como él le llamó, precisamente en la provincia de Limón, donde tal vez es un poco más fácil, ¿verdad?, poder enardecer ciertos sentimientos. Sin embargo, en un programa local de radio, se hizo un análisis al día siguiente de este evento en Limón, y los periodistas que estuvieron presentes en el evento dijeron que no habían más de 350 personas. O sea, al no haber más de 350 personas, aún habiendo tenido movilización desde diferentes cantones, teniendo figuras políticas, el presidente de la República, me parece que tal vez no surtió el efecto, ¿verdad?, de convocatorio esperado. Y ciertamente, pues, eso hace de que tengan que replantearse cómo van a poderse movilizar. Yo creo que se van a ir acuerpando Mister, mucho algunos sectores específicos de la sociedad limonense precisamente para esa confrontación, ¿verdad?, que se va a hacer con la Contraloría. Sí. una consulta alrededor de todo eso que nos estás planteando. ¿Cuáles fueron los alcaldes de los 6 cantones de la provincia que movilizaron gente hacia el Cantón Central? Y la pregunta también, ¿son los alcaldes salientes los que están impulsando o que impulsaron esta logística? ¿Qué han dicho, si tenés información, los que van a entrar, los nuevos alcaldes? ¿O hay alguno de estos? Creo que el de Guapiles, ¿verdad? Creo que ese está reeligiéndose, pero de ahí en adelante los demás me parece que son nuevos. No, no, hay una particularidad con esto. En la provincia de Limón, eh, de los 6 cantones, 2 cantones los gana el Partido Unidos Podemos, 2 cantones los gana el Partido Unidad Social Cristiana, uno lo gana Liberación Nacional y otro lo gana un partido nacional, que es Justicia Social Costarricense en Guasim. Los alcaldes que movilizaron, que en este caso fue Pocosí, en este caso fue también Matina, Talamanca y Limón, fueron precisamente los alcaldes que van a repetir. De hecho, son alcaldes que están repitiendo, son repitentes Ah, y que bueno, son interesante. precisamente afines, ¿verdad?, con el pensamiento del presidente. Dos de la Unidad Social Cristiana, como lo fueron Matina y Talamanca, en el caso de Walter Céspedes por Matina, exdiputado 2 veces, expresidente ejecutivo del IDA, perdón. Rugelis Morales, que también de la Unión Social Cristiana ya había sido alcalde hacía años atrás, vuelve nuevamente en el periodo pasado y puede repetir, porque para la ley no había todavía ese tipo de restricción. Y en el caso de Limón, Cantón Central, tenemos a Ana Matarrita, que es alcaldesa, ya viene del periodo pasado como vicealcaldesa. Al haber renunciado el anterior alcalde, ella queda en el ejercicio de la alcaldía y ella repite en el puesto, ¿verdad? Queda electa nuevamente en la alcaldía de Limón. Y ¿Por qué pues partido? En el caso de la alcaldía de Limón, por Unidos el partido Podemos, Unidos Unidos Podemos. Podemos, Unidos Podemos, Pocosí es Unidos Podemos también. Talamanca y Matina son los cantones Unidad Social Cristiana. Luego hay otro factor importante aquí que fueron los diputados que asistieron. Y aquí es donde viene toda la tormenta, ¿verdad? Se crea la tormenta perfecta con el tema de los diputados. Tenemos por un lado la diputada de la Unidad Social Cristiana, María Marta Carballo, ella se hizo presente. La diputada del bloque de Nueva República, que también se hizo presente, Rosalía Brown. Igualmente llegaron diputados de la fracción oficialista, llegó Pilar Cisneros e igualmente Ada Acuña, la que a pesar de que no son de la provincia, sí llegaron a la actividad. Y ahí fue donde se hace todo este circo, toda esta situación, ¿verdad?
donde de repente el presidente le pregunta a una señora que estaba cerca de él que cuál es el nombre de la diputada que no llegó. Y ahí donde empieza la situación y empieza precisamente a inferir contra la diputada Catherine Moreira Brown, la cual precisamente es el punto de partida por el cual Rodrigo Arias, el actual presidente de la Asamblea Legislativa, rechaza la invitación a una reunión que tenía el día viernes 19 de abril con el presidente de la República, precisamente para poder ir valorando el tema de los votos necesarios para, para el directorio de la Asamblea Legislativa. Em, Rodrigo Arias hace un comunicado, tanto a nivel escrito como en video, donde él explica las razones por las cuales él rechaza esa invitación con el presidente de la República y precisamente es un rechazo que va en la vía precisamente de pues ese acto que pareciera es un acto bastante agresivo en contra de los diputados, lo cual lesiona precisamente la integridad de los diputados, la personalidad de los diputados, porque vamos a ver, son diputados que ciertamente están ejerciendo su trabajo en San José, sin embargo viven en la provincia de Limón. El caso de Catherine Moreira, la vemos todos los fines de semana en Limón. En el caso de don Jason, él es de la zona de Guapiles, él, bueno, todos los fines de semana está en Guapiles también. Y evidentemente, pues hay ahorita tenemos una polarización muy grande en el país y eso es un elemento importante que tenemos que tomar en cuenta porque esa polarización hace que exista también algún tipo de violencia o agresión contra figuras políticas. Y en este caso, pues claramente se hizo que existiera esa violencia, esa agresión en contra de estos diputados y por supuesto que esto da el traste con que ahora cuando ellos regresen a la provincia de Limón va a ser un asunto bastante preocupante, ¿verdad? Máxime con todas las situaciones que tenemos de seguridad en Limón. Y esto es lo que me da, sí, Dale, no, y dale, esto, dale, dale, y me esto lo es lo que me contar. da, tal vez puerta abierta al siguiente tema, ¿verdad? Que está muy relacionado con esto y es el asesinato grotesco que tuvimos el mismo martes de la visita del presidente en la provincia de Limón. Bueno, a eso quería llegar también. Vamos a ver, el presidente de la República en ese discurso se comportó como un energúmeno, ¿verdad? Pegando gritos y llamando a la gente a una rebelión Correcto, contra todo lo que él siente que no puede manejar. Yo creo que tiene altos niveles de frustración el presidente por su incapacidad de negociación y al final de cuentas un acuerdo legislativo que estaba prácticamente cocinado, que por cierto ahora vamos a hablar de ese tema porque me llamaba la atención, no me sorprendía ver a Fabricio Alvarado, que ha sido muy cercano a la Casa Presidencial, tampoco al diputado Pacheco, en esa reunión de jefes de fracción, con Horacio Alvarado, con Pilar Cisneros, realmente la figura que parecía novedosa estando ahí era Eli Fensay, que termina abrazos con los ministros y con el presidente, y esas fotos publicadas las vi en el diario Extra y en algunos otros medios de televisión, parecían bastante contradictorios con el comportamiento o la crítica que ha tenido Eli Fensay en la Asamblea Legislativa. Posteriormente, el jueves pasado, hubo ya un cambio eh, en 5 días de Eli Fensay y hizo unas declaraciones muy fuertes en el plenario, le reclamó al presidente, inclusive dejó planteadas grandes dudas sobre el manejo económico del presidente en su vida particular y parece que ahí hubo un cambio, no así en las otras fracciones. No hemos visto a Fabricio Alvarado, que es muy timorato en estos temas. Tampoco lo hemos visto en la unidad por parte del diputado Ovidio, que sí reconoce que se les está cayendo la negociación. Parecía que ya lo de Horacio Alvarado ha quedado fuera del mapeo, pero me llama la atención que en el mismo día que se da todo este acontecimiento para boicotear esto, se da ese asesinato de una mujer y de una niña, que no fue una bala perdida, sino que quien los asesina lo hace a sangre fría. Entiendo que con un balazo en la sien a la niña, ¿verdad? Es asqueroso, es repulsivo, ante todo, ¿verdad? Horrible hablar de este tema, pero hay que hacerlo. Y el presidente de la República, ese día, eso es lo que te quiero preguntar, tuvo la misma vehemencia en ese discurso para hablar
contra el narcotráfico, contra la violencia, contra las mafias en Limón, esa misma vehemencia que tuvo para referirse a la Contralora y a la institucionalidad, esa misma vehemencia lo usó el presidente contra esas fuerzas. Eso es lo primero que te quiero preguntar. Y segundo, el presidente a estas dos mujeres, a estas dos personas, una madre y una niña, las utilizó como un simple número a la hora de enfocar el tema de la seguridad, como un simple número donde le dice palabras más, palabras menos a los diputados. Les dije que les iba a contar los muertos, ahí les mando dos más. O sea, la frialdad del presidente, en algunos momentos como un energúmeno en Limón y después ya en Casa Presidencial, viendo estos asesinatos como un número más, como una estadística más, me parece a mí también que llega a acentuar aún más las molestias, no solamente en la Asamblea Legislativa, sino en la provincia y en general en muchos sectores en el país. Pero te lo dejo para que lo analices el efecto de esos gritos, si fueron igual para el tema de la seguridad, que Limón es uno de las provincias más afectadas por la inseguridad hoy por hoy. Yo creo que si lo vemos desde el punto de vista meramente porcentual o una distribución, ¿verdad? De acuerdo a la cantidad de población, Limón es la provincia más afectada por el crimen organizado, por el asesinato, el sicariato, el narcotráfico. Bueno, creo que todos los elementos delictivos y criminales que pueden haber en el país, Limón es la provincia más afectada. Y ciertamente, si hubiésemos tenido una visita presidencial en miras de poder cambiar la situación social que estamos viviendo en la provincia de Limón, yo creo que hubiera sido fantástico. Yo creo que si el presidente de la República hubiera tenido la vehemencia, hubiera tenido ese carácter y ese ímpetu precisamente para poder revertir un poco esos recortes en inversión social que se ha venido haciendo sistemáticamente durante estos años, estos 2 años de gobierno, las cosas hubieran sido diferentes. En la medida en que se recorte la inversión social en un país, precisamente como el nuestro, en la medida que busque desmantelar un sistema institucional tan efectivo y tan exitoso como el que tenemos en nuestro país, que ha permitido el desarrollo que tenemos hoy, yo creo que en esa misma medida nosotros vamos a seguir teniendo el incremento de la criminalidad, el incremento de la pobreza, el incremento de todos estos elementos que precarizan la calidad de vida de un país. Y evidentemente Limón, yo creo que es la punta de lanza precisamente para todo este tipo de situaciones donde se evidencia cuál es el resultado de no tener una política de inversión social que sea totalmente congruente con la realidad. El presidente no vino a Limón a ofrecer soluciones. El presidente de la República llegó a Limón única y exclusivamente a buscar algún tipo de apoyo de los grupos organizados o de la misma comunidad, precisamente en miras de poder tener una confrontación social o de la ciudadanía contra la institucionalidad. Y yo creo que este tipo de elementos son bastante peligrosos porque lo que está dejándole de mensaje a la comunidad es que si no hacen las cosas como yo quiero que las hagan, entonces están mal y podemos atacarlos. Y vivimos en un estado de derecho. Y el hecho de haber firmado ese pacto invisible, ese pacto social, ese pacto jurídico, desde que nacemos en esta patria, yo creo que nos garantiza no solamente la libertad, nos garantiza estabilidad, sino que también nos obliga a nosotros a cumplir una serie de condicionamientos importantes. Y yo creo que el hecho de tener un presidente de la República que venga a romper eso, lo que está haciendo es precisamente diciéndole al país y precisamente a la provincia más golpeada por el narcotráfico y por la criminalidad, de que podemos hacer lo que nos dé la gana, de que podemos romper el orden constitucional cuando nos dé la gana, de que le podemos exigir a las instituciones que hagan lo que nosotros queremos que hagan y no lo que realmente tienen que hacer. Por años, nos hemos quejado de la corrupción en nuestro país y ha sido uno de los flagelos más importantes, yo creo que de las campañas políticas en los últimos 20 años. Y ciertamente llegar al día de hoy a tratar de destruir, de tratar de debilitar la institución que de alguna forma puede permear un poco la situación de la corrupción, evidentemente nos hace reflexionar a los que somos analíticos, vos, yo y las personas que nos están viendo,
a que tenemos que poner barbas en remojo con relación al tipo de país que queremos, al tipo de institución que queremos, al sistema político que queremos, pero sobre todo a los líderes que nos van a representar. Yo creo que hoy vi casualmente en la mañana una frase que me gustó mucho, que decía que hubo personas que regalaron su vida para tener el país, para que gozáramos del país que tenemos, pero que actualmente existen personas que regalan el país para darse la vida que quieren. Y yo creo Ujú. que eso es lo que ha estado pasando precisamente en nuestro país. Un desmantelamiento sistemático o por lo menos una búsqueda incesante del desmantelamiento sistemático, no solamente de la institucionalidad, sino de la inversión social. Y eso evidentemente crea un caldo de cultivo peligrosísimo para el modelo de país que nosotros tenemos. Ahora, Dieter, todo eso, un político, un presidente, un diputado, un alcalde, lo puede lograr a sabiendas de que hay una insatisfacción ciudadana. O sea, vender ese discurso en un país muy satisfecho con lo que está aconteciendo y con lo que está viviendo la ciudadanía, difícilmente podría tener terreno fértil. Eh, el presidente de la República, sus asesores en estos temas, estos alcaldes que nombraste antes, muy cercanos al gobierno, saben muy bien que hay un gran disgusto en la provincia de Limón, eh, que va desde el tema de la seguridad, desde la falta de empleo, desde cambiarle a Habdeba con lo que representaba su papel dentro de la provincia y tener a APM Terminals que hoy no cumple a cabalidad con las expectativas que se habían girado alrededor de la gestión que ellos iban a tener en el manejo de las cargas y del puerto en Limón, pues hace que se caliente el ambiente en una forma muy peligrosa. Y en ocasiones quienes gobiernan aprovechan esas circunstancias, pero no miden también que eso puede ser un boomerang, puede ser que calentar más esa olla de presión y esa molestia, de momento les pueda servir, pero que si no hay soluciones, que si no hay políticas públicas que realmente justifiquen a ese, en este caso el presidente de la República que está gobernando para la mejora de Limón, él calentará esa olla de presión para, para un ataque propio hacia él mismo por no cumplir con las expectativas. Se atacó a la Contraloría por el tema de la Marina, que quisiera que vos, que lo manejas bien el tema, nos digas qué tan cierto, ya la Contraloría negó el tema, y qué tan cierto, qué tan necesaria es ese desarrollo de la Marina en vista de la llegada de cruceros y la importancia que tienen el turismo para el país en general y por supuesto que para Limón, pero se concentró en ese tema para seguir en esa misoginia que él ha demostrado hacia la Contralora General de la República, porque ya no es solamente un tema de discordia con lo que decide la Contraloría, sino que ya se siente que hay un peso personal, no solamente de él, sino también de la diputada Pilar Cisneros o de Ada Acuña, en donde se siente una fuerte confrontación con una institución que es técnica, que no es política, que es la Contraloría General de la República, y que lo único que hace es decirle al presidente, al Poder Ejecutivo, cuando hacen algo mal, mire, es que el camino que ustedes están tomando no existe, esta es la reglamentación, estas son las leyes y por aquí es donde deben ir los proyectos que usted quiere presentar. No estamos diciéndole no, nada más estamos diciéndole cuál es el camino. Pero ¿qué representa esa marina? ¿Qué representa el tema de los cruceros? ¿Qué tan cierto es el boicot de la Contraloría? ¿Qué tan informada está la gente de Limón que comienza y cuenta? Limón tiene tres ejes económicos fundamentales, que los he dicho muchas veces en estos espacios, que son la agroindustria, la logística y el turismo. De los tres sectores, el que está menos desarrollado es precisamente el turismo. ¿Por qué? Porque en Limón, por ejemplo, Limón no tiene un hotel 5 estrellas. Empecemos Mm, por ahí. Limón no tiene un hotel 5 estrellas. La capacidad de espacios o de camas disponibles en los hoteles en toda la provincia de Limón, si acaso es el equivalente a un hotel grande de la zona de Guanacaste. ujú, Es decir, todas las camas juntas de los hoteles de Limón
Si acaso es el equivalente a un hotel grande de Guanacaste que Sí, tiene, no esos sé, hoteles 30 de habitaciones. 1.500 habitaciones, por ejemplo. Exactamente, sí, algo así. Empecemos por ahí. Una industria poco desarrollada en Limón es una industria más artesanal que una industria como tal, como está en el Pacífico, pero eso no quiere decir que por tener pocas condiciones o por tener poca conectividad o una conectividad insuficiente, como por ejemplo un aeropuerto que se inunda, por ejemplo, cuando hay aguaceros, nuestro aeropuerto se inunda en la provincia de Limón, en el cantón de Limón. Tenemos una ruta 32 que está a medio terminar. Todavía no se sabe si van a poner las rotondas, si van a poner pasos a nivel. Eso es un desorden, ¿verdad? Es un desorden de padre y madre que llama poderosamente la atención que el actual hoy ministro de Obras Públicas y Transporte, Mauricio Batalla, era el gerente del proyecto Ruta 32 en el gobierno anterior, en la administración del PAC, y ciertamente fue una gerencia bastante mediocre porque hoy por hoy tenemos una carretera a medio terminar, peligrosa, una carretera que todavía tiene unas lagunas grandísimas, ¿verdad? Con relación a qué se va a hacer. No se sabe si son pasos a nivel, si son rotondas, si van a poner peajes, si no van a poner peajes, no se sabe nada. Eso es un desorden, ¿verdad? De padre y madre, y bueno, es una herencia de este señor que hoy lo premian con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Pero en el tema de la Marina, se hablaban de, no sé, él hablaba de 12.000, 15.000 empleos, el presidente hablaba de una cantidad extraordinaria de empleos, ¿verdad? Yo creo que nunca ha visto en ninguna empresa en la provincia de Limón. Y cuando uno empieza a hacer la comparación de las marinas existentes en Costa Rica, por ejemplo, las marinas exitosas, Papagayo, y tenemos otras marinas como un Que, Golfito, pues, y exactamente en diferentes zonas del Pacífico, vemos que a pesar de lo grande que son, porque hay unas que son bastante grandes, no llegan pero ni a los 500 empleados. No llegan ni a los 500 empleados. Evidentemente en el proceso de construcción sí se ocupa bastante personal, pero es un personal temporal. Hablemos de los números reales, de la gente que se va a necesitar para una marina como la que se pretende construir en Limón. No creo que llegue pero ni a los 1.000 empleos. Empecemos por ahí, no va a llegar ni siquiera a los 1.000 empleos. Segundo, esto es un proyecto que no y nace. nada asegura que todos los limonenses tengan espacio ahí, que no venga gente de afuera para cubrir esos espacios también de trabajo. Sí, eso puede Pasa en pasar ocasiones, ¿no? porque si lo viene a desarrollar una empresa privada y lo quiere hacer bajo la figura en la cual ellos pretenden hacerlo, es una empresa que básicamente se va a adueñar de los terrenos de Habdeba, va a hacer su desarrollo y va a poder hacer prácticamente lo que quiera dentro de estas instalaciones. Yo creo Correcto. que existen muchísimas otras figuras que se pueden utilizar de manera alternativa, incluso hacer modificaciones legales. Vea, la zona franca es un régimen que le permite a usted hacer muchísimas cosas, es sumamente versátil, se pueden hacer modificaciones, se puede tener esa ventaja, ¿verdad? En comparación con otros países y con otras zonas, porque a diferencia del Pacífico, Limón está al frente de islas que tienen más de 50 millones de habitantes, mientras que el Pacífico al frente no tiene absolutamente nada. Yo creo que lo más cercano Nada. es la isla del Coco. Entonces, básicamente llega gente con sus embarcaciones, es básicamente embarcaciones cautivas que llegan solitos Y porque te agrego necesitan. algo, Dite, te agrego algo. Esas islas que están en el Caribe, que tienen esa cantidad de habitantes, tienen muy bonitos puertos para los cruceros, tienen las condiciones necesarias para atender a los cruceros, las avenidas con artesanías o las avenidas con productos gourmet o de altísimo valor en una gran gama de variedad. Tienen hoteles, tienen playas bien acondicionadas y la verdad, Limón lo único que tiene es la belleza de esas playas, pero no tiene ninguna de estas condiciones. Pero con una muy mala conectividad. O sea, para poder conectar con el sur de Limón, donde están las mejores playas, una carretera donde los puentes son de una sola vía, hay unos cuellos de botella Sí. terribles, tenemos el puente de Pensur, por ejemplo, que conecta la zona central de Limón con la zona sur, que es un puente que tiene aproximadamente 4 años de estar quebrado, tiene un hueco bastante grande que no han podido reparar. Lo que hicieron fue poner un puente, ahora le llaman puentes modulares, son un puente Bailey, como nosotros lo conocemos, y ese puente Bailey, que se puso como una alternativa temporal, se ha convertido en algo prácticamente Sí, toda la definitivo, vida. creando un cuello de botella terrible. No hay mantenimiento en esa vía, no hay soluciones a corto plazo,
Pero el tema de la Marina, en específico, es un tema que viene de la administración anterior. Doña Andrea Centeno, que fue presidenta ejecutiva de Habdeba en el periodo anterior, ella fue la que gestionó precisamente el estudio de factibilidad de esa marina. Es un estudio bastante bueno, es un estudio que sí da factibilidad precisamente para la construcción de la marina, pero con unas condiciones totalmente diferentes a las cuales las pretende hacer en este momento el gobierno de la República, porque eran condiciones en las cuales iba a crear un ecosistema bastante importante que le iba a generar ingresos a la institución, a la ciudadanía y también iba a generar empleos, porque el Ujú. carácter esencial de Habdeba es ser una junta de administración de puertos, pero el desarrollo económico de la vertiente del Atlántico. Es decir, producto de la actividad portuaria, vamos a sacar una ganancia que se le va a destinar a lo social. Y eso es precisamente la esencia de esto. Y me parece que en términos muy costarricenses, muy coloquiales, lo puedo decir, básicamente lo que quieren es regalar las instalaciones de Habdeba para que construyan ahí lo que sea, desentenderse de eso y tener a la institución única y exclusivamente como lo tienen ahorita en este momento en el INCOP, que el INCOP es solamente una oficinita con unas cuantas personas, ¿verdad? Que se dedica a hacer una muy limitada actividad, pero ya dejó de ser uno de esos financistas importantes a la actividad social de las comunidades. Y eso es lo que está pasando con Japdeva en este momento. Japdeva hace muchos años dejó de aportarle precisamente a Limón y hoy lo que está haciendo es básicamente sosteniéndose, manteniéndose a flote, ¿verdad? Con la muy poca actividad que tiene. Y en cuanto al tema, Ahora, perdón, para terminar, en cuanto al tema de los cruceros, es sumamente importante hacer un desarrollo y sobre todo tener mejores alianzas o mejores reglas en cuanto al tema migratorio, porque en su momento Limón se iba a convertir en un home port. En algún momento de Limón estuvieron saliendo turistas que tomaban el crucero y se iban desde Limón a hacer todo un recorrido por el Caribe y regresaban. Pero empezamos a tener problemas migratorios con Colombia, empezamos a tener problemas migratorios con otros países y eso hizo que se acabara la actividad. Para poder convertir una comunidad en un home port, tenemos primero que tener todas esas amenidades precisamente para poder recibir los cruceros, no solamente de pasada, porque los cruceristas no son turistas. Mucha gente confunde, es que vinieron tantos turistas, no. Ellos son únicamente cruceristas, personas que vienen de correcto. paso, que es una actividad turística de 12, menos de 12 horas. Entonces lo que ocupamos son turistas, personas que puedan establecerse en Limón 2, 3 días antes de que venga el crucero, 2, 3 días después de que el crucero se va. Y para eso es importante convertirnos en un home port. Pero en sí, el proyecto de la Marina es buenísimo, es importante, pero no en las condiciones en las cuales el presidente lo está haciendo, porque todo el trabajo que ya se había logrado lo está deshaciendo para hacer algo totalmente diferente y que no sabemos si tenía viabilidad. Son 2 años del gobierno, del Poder Ejecutivo del presidente Chávez Robles. Limón fue una de las provincias que benefició con su voto en forma diferenciada y amplia al presidente, no solamente para que pasara a la segunda ronda, sino que también en el voto que definitivamente lo hizo presidente de la República. Durante su campaña, en varias ocasiones hizo referencia a varias promesas para la provincia de Limón. Veo, oyéndote a vos, como ciudadano limonense, hablando de la agenda que si te damos tiempo, seguramente podrías ampliarla a muchos otros temas. Veo que la presencia de el 16 de abril del presidente en cuanto a agenda fue muy limitada en cuanto a las necesidades que tiene la provincia. Claudio, Eh, fue nula, y fue te, nula. y te- Yo me atrevo a decir, y soy dueño de mis palabras, fue nula. ok, bueno, entonces para que veas, yo decía limitada porque habló de la Marina, entonces como para poder decir pero vos lo dices con más claridad, es nula. Ahora, no sería la necesidad de tomarla, ya es un tema de estrategia y de comunicación, tomar la Marina, tomar la Contraloría para hacerla de Pilatos y lavarse de las manos en cuanto que después de 2 años el presidente de la República no le ha cumplido en absoluto a Limón. ¿Y no será que estos alcaldes que apoyaron todo ese movimiento tienen la esperanza en los próximos 4 años de que el presidente les gire recursos para ver si sacan adelante algunas de las tareas con que también ellos se comprometieron?
A diferencia de otras provincias del país, aquí tenemos un botín muy importante y ese botín se llama Canon de APM. Ese botín tiene un filtro muy importante que es el filtro de la presidencia ejecutiva de Habdeba, así como de la presidencia de la República. Y ciertamente para poder acceder a ese botín se requiere el beneplácito del gobierno de la República, así también como de la mayoría de los alcaldes de la provincia de Limón que forman parte de un comité consultivo precisamente para el destino de esos fondos. Obviamente, hacerle comparsa, porque así yo lo llamo, hacerle comparsa al presidente en este tipo de actividades, representaría a futuro poder tener la oportunidad de acceder a esos recursos, ¿verdad? Y poder utilizarlos para obras sin tocar el presupuesto municipal o para poder poner contrapartidas, ¿verdad? Y se han Precisamente estado para ejecutando esos recursos. esos recursos debería de ejecutarlos Habdeba, ¿verdad? A través de las municipalidades y a través de la sociedad civil, porque en Ujú. el reglamento se permite que cualquier persona pueda presentar un proyecto siempre y cuando sea de carácter local, es decir, para la provincia de Limón, y que tenga un impacto en cuanto a la creación de empleos y a la creación de fuentes, temas sociales más que todo. Ujú. Yo creo, Claudio, que vos estás dando al traste con el tema de la agenda que se presenta. Y yo eso lo he venido repitiendo en diferentes espacios y lo he venido repitiendo con algunas personas. Ya se acerca agosto. Recordemos que el 31 de agosto la sesión de la Asamblea Legislativa tiene que hacerse en Limón. El presidente de la República siempre tiene que presentarse a Limón por ser el día de la persona negra y la cultura afrocostarricense. Y ciertamente al acercarse a agosto, al no tener una agenda de proyectos en ejecución, o por lo menos que se vea que ya están haciéndose las cosas, tiene que buscar un conejillo de Indias y en este caso pues le correspondió a la Contraloría General de la República. Yo creo que en el discurso que da el presidente el martes, vemos algunos elementos que no solamente cierran con el tema de la Contraloría, sino que también ya empieza a hablar temas como un estado profundo, empieza a hablar de temas relacionados precisamente con que no me dejan trabajar, con que no me dejan hacer. Yo no puedo traerles a ustedes el desarrollo porque existen dentro del Estado otro Estado más pequeño que le impide hacer cosas, lo cual yo diría es rotundamente falso. Yo creo que hoy más que nunca el presidente tiene más poder casi que cualquier otro político, ¿verdad?, en la historia del país, porque casi que la mayoría o una gran parte de la Asamblea Legislativa se ha volcado a su favor. Veamos los diputados de Nueva República, veamos los diputados de la Unión Social Cristiana, los diputados de la fracción oficialista, a excepción de Luz María Alpizar. O sea, han sido diputados que se han volcado con ellos. Todos los ministros los hemos visto en una posición en la que prácticamente no externan su criterio personal, sino que básicamente tienen que estar supeditados al pensamiento del presidente. Vemos lo mismo también en las instituciones autónomas. Vemos exactamente lo mismo en nuestro baluarte democrático y social, que es la Caja Costarricense del Seguro Social, donde la presidenta ejecutiva tiene que hacer exactamente lo que el presidente le pide. Entonces, este tipo de cosas realmente nos hace ver a nosotros de que sí existe un poder bastante grande por parte del presidente y en la toma de decisiones de las instituciones públicas y descentralizadas del Estado. Entonces, decir que existe un Estado más pequeño entre el Estado que le impide hacer cosas, yo no lo veo de esa manera, porque él tiene el suficiente poder, tiene los suficientes elementos, las herramientas, y creo que dinero como nunca en ninguna otra administración ha existido para poder hacer las cosas. Lo que no hay es capacidad creativa y poder conocer realmente la problemática país y sus soluciones. Me parece que alrededor del presidente existe muy poca creatividad precisamente por esa posición tan agresiva que él tiene, esa posición pasivo-agresiva, como le dicen algunos analistas, ¿verdad? Esa posición que es bastante autoritaria le impide a muchos jerarcas de instituciones o de ministerios poder tomar decisiones en la vía en la que puedan desarrollar un poco más soluciones, porque ciertamente tiene que pasar primero por el filtro del presidente y si a él no le gusta, no se hace de esa manera. Veamos la situación que está pasando en este momento la seguridad. O sea, la seguridad pública se ha salido de las manos por completo. El tema de la inversión social se ha salido de las manos totalmente también. El tema relacionado con el agua. Nunca habíamos vivido una crisis de agua como la que estamos viviendo en este momento y en la zona metropolitana de Costa Rica con la cantidad de ríos que tenemos. Y entonces es donde nos damos cuenta que precisamente
el problema, o como dicen, el frío no está en las cobijas, el problema no es un estado profundo, el problema es la incapacidad y el desconocimiento del marco jurídico costarricense precisamente para la toma de decisiones. Dieter, el panorama que nos presentaste tiene una gran virtud. Le repito a los oyentes, Dieter no solamente es politólogo y es analista, sino que es limonense y siempre que nos atiende desde su provincia y es estudioso de lo que acontece. Yo me imagino que hoy la discusión en muchos sectores de Limón, al menos estarán satisfechos porque estamos hablando de Limón, aunque no sea con resultados de gobierno, pero sí por lo menos en este caso particular tuyo, plantear las preocupaciones, lo que debería ser la agenda y en qué se deberían enfocar los gobernantes en relación a las prioridades que tiene la provincia, una provincia tan importante donde no me canso de repetir que desde el punto de vista de puertos es por donde entra la mayor cantidad de importaciones y por donde sale la mayor cantidad de exportaciones y no necesariamente se quedan muchos dividendos de esas actividades de importación y exportación del país en la provincia. Ahora, Dieter, yo decía que el presidente al inicio es como el rey Midas al revés, que todo lo que toca lo destruye en lugar de hacerlo oro, de mejorarlo. Parecía que ya, y en esto porque nos quedan alrededor de 5 minutos, parecía que estaba listo lo del directorio legislativo y que cambia un poquito el panorama porque como analista político también quiero oír tu perspectiva. Parecía que habían logrado meter en el saco a Eli Fensay y al Partido Liberal Progresista, donde a lo interno hay grandes diferencias, ¿verdad? En esos 6 diputados no es que sea una fracción monolítica, inclusive ya Eli Fensay ya no va a ser el jefe de fracción, pero parecía que habían metido a Liberal Progresista en el mismo saco donde tiene hace varios meses el presidente a Fabricio Alvarado y algunos diputados que le siguen, no así a Gloria Navas, y parecía que también lograban meter a la Unidad Social Cristiana, pero no a Vanessa Castro, ¿verdad? Parece que los lograban meter, porque también están partidas de esas fracciones. Pero la pregunta viene por acá. También, desde que arrancó el gobierno, y vos de alguna manera lo planteaste antes, parecía que si el presidente de la República tenía buen manejo político, buenas destrezas políticas, había varias fracciones legislativas que podían andar entre 45 o más diputados que podrían estar de acuerdo con la visión económica del presidente. Presidente que viene del Banco Mundial con una visión económica que se ajusta mucho a esas disposiciones del Banco Mundial y parecía que, que podía tener un manejo fácil. Inclusive así lo demostraron los famosos eurobonos que siempre estuvieron en el tapete para ser aprobados y que cuando hubo problemas de no ser aprobados era por ese problema del presidente, que todo lo que toca lo destruye. Entonces prácticamente cuando ya estaba a punto de aprobarse los eurobonos, él empezaba a pelear con la Asamblea Legislativa y se paseaba en todo. Bueno, ahora se paseó en esa alianza. ¿Cómo ves vos esa relación que si fuera por principios ideológicos debería estar muy cercanos, pero por actitud y falta de pericia, falta de elocuencia, falta de parsimonia, falta de control, siempre el presidente boicotea? Aquí es donde vemos que la labor del Ministerio de la Presidencia ha sido una labor de discreta a nula. Y es ahí precisamente donde tiene que entrar ese pararrayos, ¿verdad?, del Ministerio de Presidencia para poder permear este tipo de situaciones. En otros tiempos, yo recordaba ministros de Presidencia, ¿verdad?, con un señorío bastante grande, bastante importante, que influían muchísimo en las negociaciones legislativas y que precisamente, a pesar de que no siempre las fracciones oficialistas eran las más importantes o las más grandes, lograban hacer consensos muy importantes y lograban un equilibrio de poderes bastante bueno, que permitía que de una u otra manera el país pudiera continuar hacia adelante. Precisamente lo que acontece en este momento con relación a las negociaciones, me parece que es dinamitar una y otra vez los puentes de negociación que se pueden dar entre las fracciones legislativas. Yo creo que los que quedan ahorita, ¿verdad?, son uno que otro diputado que ve algún tipo de beneficio, que ve algún tipo de ventaja de estar cerca del presidente,
Así lo vemos en algunos diputados de la Unidad Social Cristiana, la mayoría de los diputados de la fracción de Nueva República, que yo podría decir que prácticamente la política pentecostal prácticamente está por desaparecer porque ha sido absorbida por el rodriguismo, ¿verdad? Como le llaman, esta tendencia política. Le han robado los votos a Fabricio Alvarado. Totalmente, y él ha permitido que le roben los votos. Sí. La Unidad Social Cristiana tiene diputados que no sabemos dónde empieza el oficialismo y termina la Unidad Social Cristiana porque realmente se han mimetizado completamente, ¿verdad? Con la fracción oficialista, por lo menos con los pensamientos económicos del presidente o pensamientos políticos, no sé cuál es la vía que lo ven. Y en el caso de Liberación Nacional y el Frente Amplio, son las únicas dos fracciones que se han mantenido bastante firmes en sus pensamientos y pareciera que el Partido Liberal Progresista, que en algún momento dio signos de acercarse, ¿verdad?, a esta coalición, pareciera que ahora sí se está saliendo nuevamente del saco. Y lo que podría decir es que los dados están en el aire todavía, los dados están en el aire porque nadie tiene la mayoría, ¿verdad?, para poder hacer posible ya sea la reelección de Rodrigo Arias o bien la elección de un nuevo directorio. Lo que sí puedo decirles es que la fracción del Partido Liberal Progresista va a ser fundamental en la elección de este 1 de mayo, porque todos sabemos que el Frente Amplio siempre vota por ellos mismos, ¿verdad? Por un tema ideológico, a menos, claro está, de que en algún momento, pues, quisieran ellos dar alguna adhesión, que va a ser muy complicado que lo hagan con Liberación Nacional o con algún otro partido, pero ciertamente, excluyendo la fracción del Frente Amplio, me parece que los dados están en el aire y sería la fracción del Partido Liberal Progresista la que va a definir finalmente el directorio legislativo. Tendría que volverse muy pragmático el Frente Amplio, ¿verdad? Y no ideológico para poder tomar una decisión, porque por un lado el Frente Amplio fue el que, sin haber votado ni en el primer año ni en el segundo año por Rodrigo Arias, fue el que hizo el alboroto de que no se religiera. Y por otro lado, queda también obligado a pensar que si es algún otro diputado de otra fracción que donde no participe el gobierno, es posible que también tenga que votar por alguien de derecha que no sea del gusto del Frente Amplio. Tienes que volverse muy pragmático el Frente Amplio, pero tal y como vos lo planteas, parece dudoso que tomen una posición así y seguramente terminarán haciendo lo que siempre han hecho, que es votar por ellos mismos. Muy probablemente veamos Ujú. ese desenlace como siempre, y como te digo, la fracción que va a ser determinante en esta elección de este tercer año, este tercer periodo, será liberal progresista. Y no te imaginas, por ejemplo, a la unidad no votando en bloque, y un par, dos o tres diputados que podrían dejar de votar en forma conjunta en bloque. El liberal progresista pasa igual. A mí me llama mucho la atención que el diputado Dengo renunció, pero después del 1 de mayo se queda para la elección, o sea, y no tiene por qué hacer caso a una línea de partido. Hay otras diputadas que han mostrado disonancia con la presencia de Eli Fensay en la Asamblea Legislativa, perdón, en la Casa Presidencial, y pienso que por ahí también encontró un salvavidas Eli Fensay para desmarcarse de lo que había hecho el miércoles. Después, por otro lado, también está el caso de Fabricio Alvarado, donde Gloria Navas tiene una posición muy firme en convicciones que también podría desmarcarse a Bogotá. Entonces, también podríamos estar viendo una atomización del voto, ya no en bloques, sino con disidentes de los diferentes partidos. Sí, podría suceder, eso es algo que también se ha calculado, ¿verdad? Y Hasta en diferentes. Liberación, que hay dos diputados, ¿verdad? También que podrían Sí, ser pero disidentes. pareciera que Liberación sí logró cohesionarse, pareciera, todo indica que Liberación Nacional sí logró cohesionarse con miras al 1 de mayo, porque incluso en algún momento Rodrigo Arias mencionó contar con los 19 votos de su fracción. Entonces es algo que pareciera que ha logrado la cohesión, porque hasta los últimos días o esta última semana no se ha escuchado ni a Montserrat ni a Gilbert, ¿verdad? Los dos diputados de Liberación Nacional que estaban interesados precisamente en la presidencia del directorio legislativo. Peter, como siempre, muchas gracias. Te seguiremos molestando en futuras participaciones en este tu programa.
Claudio, muchísimas gracias. Para mí, como siempre, es un honor, no es una molestia. Más bien, yo creo que esto nos apasiona, que tanto nos apasiona que se nos pasa el tiempo volado. Así Espero es. que haya mucha interacción ahorita aquí en las redes sociales y que podamos seguir siempre abriendo espacios de conversación y de debate. Muchas gracias. Muchas gracias a Dieter y a ustedes. Los esperamos mañana al ser las 10 aquí en Café y Palabras, porque la política sí importa. Esto fue Café y Palabras, porque la política sí importa, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes, porque la política sí importa.